En este video vamos a hablar de las 4 etapas de la vida que señaló Carl Gustav Jung, pero además me gustaría después poder comentar las etapas de la vida que podemos reconocer según la astrología, aprovechando lo que es la astrología para señalar las diferentes etapas de la vida, pero también me gustaría hacer algo extra que es mencionarles los estancamientos que pueden existir, porque muchas veces, y ocurre en algún momento de la vida o en más momentos de la vida, que nos sentimos estancados. Y ese es un aspecto sumamente importante y es muy nutritivo identificarlo, porque al identificarlo puedo transformarlo y puedo salir de ese estancamiento. Entonces quería aprovechar esta información bien resumida de las 4 etapas de la vida de Carl Gustav Jung para ampliarlo un poco más y para también profundizarlo en lo que es el estancamiento. Así que te invito a quedarte hasta el final para que puedas ver todas las etapas del video y que en conjunto puedan hacerte un sentido en particular. Entonces, lo que hacía Carl Gustav Jung, esto sí quería mencionárselos porque no se los había mencionado en otros videos, es justamente conceptualizar aquellas informaciones de forma tal que pudieran ser de fácil acceso a todas las personas para que estas personas pudieran aprovecharlas para su transformación interna, que según él era la búsqueda de la iluminación relacionada con lo que es el desarrollo de una sabiduría, que es esta sabiduría la que me lleva a la felicidad, la sensación de plenitud, la libertad de uno mismo. Entonces, esta sabiduría no está relacionada con conceptos teóricos, no está relacionada con la sabiduría de factores externos, sino más que nada y principalmente la sabiduría de lo que existe adentro nuestro, tanto en lo que es la energía mental y lo que él incorporó, y esto es lo que realmente me atrae de las enseñanzas de Jung, es cómo incorporó la energía espiritual. Entonces se hace un conjunto de informaciones que es muchísimo más nutritivo, porque en esencia somos energía, e incorporarle, él decía, lo que le falta a la psicología es alma. Entonces el incorporar este factor espiritual creo que es lo que lo hace una persona que hizo aportes tan nutritivos, ¿no? Entonces, en lo que son estas 4 etapas de la vida, empieza mencionando que estas etapas se consideran una búsqueda que continúa de una etapa a la otra. Entonces, termina una etapa, pero paso a la siguiente etapa porque continúo con la búsqueda. Y desarrollo esta etapa y avanzo a la siguiente etapa porque continúo con esta búsqueda. Entonces, en esta primera etapa, que él la llamó la etapa de Hércules o el atleta, está relacionado con una confianza en las capacidades, una confianza en uno mismo, pero sobre todo el culto al cuerpo, a la estética y a la fuerza, ¿no? Entonces está centrado el poder del yo en lo que es la estética. Pero después avanzamos una segunda etapa en la que ya aparece la imagen del guerrero, en donde este guerrero lo que busca es, más allá de lo físico, lo deja un poco de lado y va por la búsqueda de recompensas, por acumular, por poseer, por apegarse a bienes materiales, por acumular logros, éxitos. Entonces va a luchar dejando de lado las emociones, dejando de lado el corazón y lucha y va a favor de sus logros, sus metas personales. Pero después pasa a una tercera etapa, que es una etapa de el sacerdote, la llama él por el arquetipo del sacerdote, que es la conexión con la sensación de carencia. Es decir, atravesé la etapa de el centrarme en lo estético de mí mismo, después atravesar la etapa de lograr, de acumular, de enriquecerme en los sentidos más materiales y más egoístas quizás, y de apego, y de pronto llego a una etapa en la que me doy cuenta que sigo con una sensación de carencia, porque lo que viví en las etapas anteriores no me llenó. Entonces en esta etapa el sacerdote lo que busca es justamente el orientarse a los demás y el conectar con las emociones. Entonces dejo un poco de lado el mundo material, me acerco a las emociones, a la experiencia emocional y al dar más que al recibir. Me oriento a los demás. Y después paso a una cuarta etapa, esto según cómo lo articuló Jung, después vamos a ver el aspecto astrológico. Una cuarta etapa en donde
sigue siendo insuficiente porque lo que está faltando es que me dé cuenta que va más allá de lo estético, va más allá de lo material y mis logros, va más allá del conectar con las emociones y darle a los demás. Y lo que me está faltando es justamente en esta cuarta etapa el fundirme con el todo del que soy parte, el verme desde afuera, el ver a mi mente, a mi cuerpo desde afuera y reconocerme parte de un todo, fundirme con ese todo y reconocer que no somos seres humanos transitando una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales transitando una experiencia humana. Esas son las etapas que describió Carl Gustav Jung, se las resumo bien cortitas, se pueden identificar con una etapa u otra. Y ahora les voy a contar brevemente las etapas que, desde mi criterio, verlo desde un punto de vista astrológico nos permite ampliar, porque seguramente puedan identificarse en más aspectos que les voy a describir. Entonces empezamos en una etapa en la que en principio nos reconocemos solamente parte, una extensión de nuestra madre, pero luego nos reconocemos a nosotros mismos, a nuestro valor, a nuestras posesiones, empezamos a identificar y a generar nuestros pensamientos, nuestra forma de procesar la información y de comunicar, de expresarnos. Empezamos a reconocer que somos parte de un núcleo familiar, con sus valores, con sus normas implícitas y explícitas. Empezamos a desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros hobbies, a encender nuestra pasión, lo que nos hace sentir bien a nosotros mismos en particular. Empezamos quizás a establecer una rutina en particular, a reconocer que somos parte de una articulación de tiempos, a reconocer el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Después empezamos a reconocer al otro, que hay más allá de mi núcleo familiar y de mí mismo. Hay otras personas, empiezo a interactuar, a aprender de estas personas y de pronto empiezo a reconocer las sombras que hay en mí, en las demás personas, en las situaciones, en el mundo. Empiezo a reconocer las sombras, empiezo a reconocer que también hay valores en otras personas que son distintos a los míos, hay intereses materiales de otras personas que son distintos a los míos. Y entonces todo esto me lleva a una búsqueda más filosófica de la vida, a ir más allá, a comprender más allá de todo esto que fui viviendo. Y entonces empiezo a orientarme a ser un miembro constructivo para la sociedad, constructivo en términos materiales o no materiales, pero ser un aporte nutritivo, constructivo a la sociedad. Empiezo a fundirme más en lo que son las interacciones con personas que van más allá de las personas más íntimas, sean familia o no, pero más íntimas. Entonces ya me abro a todo un mundo de personas con las que quizás comparta más intereses o a las que pueda llegar de forma más nutritiva. Y es ahí cuando me amplío en mi círculo social y de aprendizajes, puedo llegar al punto de fundirme o desear fundirme con el todo, reconocerme parte de un todo energético, que en lo único que se diferencia este todo energético es en las diferentes densidades de energía. Entonces, si hay algo que me diferencia a mí de la persona que tengo enfrente, es que hay energía de por medio, somos energía, pero las densidades de las energías son distintas. Por eso creemos que hay un espacio en el medio entre dos personas y sin embargo es un continuo energético con diferentes densidades energéticas, por lo cual yo me materializo de una forma y la otra persona se materializa de otra forma, pero no dejamos de ser parte de este todo. Entonces, ahora sí, los estancamientos. Los estancamientos los podemos identificar, según mi perspectiva, los podemos identificar mucho mejor haciendo un análisis del ciclo de vida desde este punto de vista astrológico que les mencionaba, que como verán es más amplio. Entonces, cuando hay un estancamiento, lo que va a ocurrir es que me quedo estancado por mucho tiempo en una de las etapas de la vida. Entonces me puedo quedar estancado en lo que son en mis capacidades, el verme a mí mismo, el reconocerme a mí mismo, mi hobby, mi talento, lo que me enciende, y no voy nunca más allá, y no llego a ver al otro, y no llego a ver las sombras, y no llego a hacer un aporte nutritivo, ¿no? Porque me estanco en esa modalidad del ser. Puede ser que yo me estanque exclusivamente en el otro, y solamente me quedo orientado al otro. Entonces, ¿en qué etapa me quedo estancado? Puede ser que me quede estancado en el reconocimiento de mi procesamiento mental, mis pensamientos, cómo gestiono la energía mental y cómo la comunico, y quizás ni siquiera llegue a comunicarla, y quizás no paso a la acción porque me estanqué en ser esa energía mental, en identificarme con esa energía mental que no soy yo.
esa es solo mi energía mental. Entonces, cuando yo identifico que me quedo estancado en un punto de la vida, es cuando puedo destrabarlo, porque si no me doy cuenta, entonces ¿cómo lo puedo destrabar? Ojo, estos estancamientos también los podemos ver en las 4 etapas que define Jung, porque entonces puedo reconocer en qué etapa estoy pasando mucho tiempo, en qué etapa te encontrás ahora y hace cuánto tiempo que estás en esta etapa, ¿no? Entonces, al reconocerlo me puedo guiar mis pasos, puedo decidir orientarme hacia un avance a la siguiente etapa, para buscar qué hay más allá en la siguiente etapa. Entonces, desde este lugar vamos a poder hacer un crecimiento personal mucho más interesante, salir de sus estancamientos y también al describirlo desde el punto de vista astrológico principalmente, aunque con el análisis de Jung también lo podríamos hacer, pero más acotado, también podemos identificar que quizás les ha pasado por la mente al escuchar mi relato el decir, bueno, pero yo nunca pasé por esa etapa, ¿no? Y esto es muy interesante desde la astrología. Quizás me pueden decir, para seguir con el ejemplo, bueno, pero yo nunca conecté con mis pasiones, con mis hobbies, con mis talentos, ¿no? Con esa etapa. Bueno, quizás estuvo bloqueada. ¿Qué pasó en esa infancia? Porque eso se desarrolla en la etapa del ámbito familiar, de lo que es mi vida dentro del núcleo familiar, ¿no? Reconozco a mi familia, mis valores, las normas implícitas, explícitas, y ahí me siento supuestamente cómodo y seguro de explorar mis talentos, mis habilidades. No me sentí supuestamente cómodo y seguro, no se me permitió explícita o implícitamente explorar mis habilidades. Entonces vayamos a las etapas que se bloquearon. Nunca conecté con cuáles son mis pensamientos, mis ideas, ¿no? Nunca tuve esa apertura a la creatividad, a pensar, a cuestionarme. Bueno, vayamos a esos momentos dentro de este ciclo que les mencionaba para ver, ¿hay alguna parte de ese ciclo que se haya bloqueado? Entonces, si yo sé que se bloqueó, ahora soy responsable de ir a desbloquear eso. ¿Se bloquearon la exploración de mis talentos? Bueno, voy a descubrirla. ¿Se bloqueó mi procesamiento mental, mi creatividad, mi originalidad mental, la forma en la que yo creo mis ideas? Bueno, voy a generarla, ¿no? ¿Se bloqueó mi aspecto guerrero, luchador, que pasa a la acción? Bueno, voy a desarrollarlo. ¿Cómo me comprometo conmigo mismo? Pero primero lo reconozco. Por eso este video, porque después en el canal tienen muchísima información relacionada con la ampliación de cada uno de estos aspectos, pero este video es puntualmente para que tengan una base de reconocimiento. Y puedo usar las etapas de la vida como reconocimiento de aquello que quizás al día de hoy me falta nutrir, aquel aspecto de la vida que me falta nutrir. Y hay algo muy importante, esto ya es para quienes estén más relacionados o les interese más la astrología, que tiene que ver con que muchas veces nos estancamos en la energía solar baja. Entonces presta atención a cuál es tu signo, ¿no? Cuál es tu energía solar, tu signo solar, en qué signo se ubica tu sol, porque muchas veces el estancamiento que se produce es en una vibración baja de esa energía solar con la que naciste. Ojo, porque la energía solar no es quien sos, sino que es una energía que se desarrolla a lo largo de la vida. Entonces, te propongo indagar, incluso hacer una investigación en internet relacionada puntualmente con tu signo solar para ver cuál es la descripción que hace, que se suele hacer generalmente la descripción de una energía más baja de cada signo, pero esa energía tiene el potencial de evolucionar. ¿Cómo? Si te das cuenta que estás estancado en tu energía solar, si eso es lo que te resuena, orientate a aquella energía del signo opuesto, si ven el gráfico de la carta natal, al signo opuesto. Entonces orientas tu energía, por ejemplo, la energía de Virgo, y me doy cuenta que estoy en una vibración más baja, que no la desarrollé, que estoy estancado en eso, entonces puedo ir a mi opuesto complementario, que es Piscis. Y entonces, al buscar ese balance, y Piscis viceversa, ¿no? Entonces, busco ese equilibrio y me estoy en ese equilibrio acercando a salir del estancamiento de esa energía solar, que es como si tuviera un sol que lo estoy manteniendo comprimido y yo necesito que se expanda ese sol para salir del estancamiento. ¿Cómo lo hago? Miren un gráfico, si quieren en otro video hacemos hincapié en este tema porque es muy interesante. Avísenme en los comentarios si quieren
Entonces, al buscar ese punto de equilibrio es cuando en realidad permito que se expanda la luz de mi energía solar, la vibración más alta, y salgo del estancamiento. Así que les propongo que aprovechen esta información como una base sólida para una búsqueda personal, para identificar en qué etapa están. Cuéntenme si ya reconocen en qué etapa están, amplíen mucho más dentro de lo que son las etapas dentro del punto de vista astrológico, y a partir de ahí úsenlo como base para su transformación, porque muchas veces la consulta es ¿cómo hago para identificar? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Entonces, bueno, quizás estas etapas de la vida es una de las opciones que tenemos para empezar, para decir, bueno, empiezo por las etapas de la vida. Espero que les sirva, espero que aprovechen el resto del contenido del canal, que compartan el video con quienes crean que les puede servir para salir del estancamiento, para reconocerse desde otro punto de vista. Y por mi parte, los veo en un próximo video. Les mando un beso.